Vamos a continuar con nuestra serie de los domingos. Estamos hablando del Evangelio de Marcos, hermanos. El Evangelio de Marcos. Quiero agradecerles a todos los que participaron con lo de las despensas. Hoy se comienzan a entregar las despensas a los hermanos que tienen algún tipo de necesidad. Y no dejen de traer, ¿verdad? Que necesita ser esa una ayuda constante. Bien, vamos a comenzar. Vaya Marcos 1:9. Seguimos en nuestra serie dominical y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Esta es la tercera enseñanza y el tema del día de hoy, el título del día de hoy es presentado, ungido y probado. Presentado, ungido y probado. Marcos 1:9. Gloria a Dios. ¿Adoró al Señor? Amén. ¿Y el Señor le habló a usted? Amén. Nos habló a todos, ¿verdad? Marcos 1:9 dice así, hermano. Vamos a comenzar. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bien, este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar, hermano. Son muchos textos, así es que vamos a empezar luego, ¿no? Acompáñenme a orar, vamos a ponernos en manos del Señor, que sea Dios que nos hable, toque nuestra mente, nuestro corazón, nos instruya en su palabra. Venimos con hambre del Señor. Marcos 1:12 al 14 es nuestro tema del día de hoy. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por regalarnos este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, que vinimos por nuestro propio pie, respirando por nuestra cuenta, Señor. Gracias por este lugar en donde podemos con libertad venir a alabarte, adorarte y a recibir tu palabra. Gracias por tu palabra que es espíritu y que es vida, Señor. Estamos delante de ti hambrientos de ser nutridos por tu palabra de vida. Nos ponemos delante de ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar, hermanos. Fíjense cómo dice este texto. Como es el Evangelio de Marcos, y ya lo he explicado, el Evangelio de Marcos es muy práctico. Marcos evita los grandes discursos, es muy conciso. Sus frases son con pocas palabras, pero cada una de ellas marca muchísima sustancia de enseñanza y de vida para nosotros en su palabra. Es que vamos a considerar estos textos el día de hoy. Son poquitos estos versos, pero va a ver cuánta bendición vamos a encontrar en este texto de la palabra de Dios. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que nos dice la palabra de Dios, Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1:9. Lo primero que nos deja ver el texto que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es la humildad. Esta marca de humildad que hemos visto en Jesús. En otros evangelios vemos que nació en una pequeñísima ciudad, ¿verdad? De Belén, en Belén, y que nació en un pesebre, y que no vino Jesús a un palacio lleno de ostentosidad, sino que Jesús se presenta marcando un perfil humilde. Y ahora que comienza su ministerio, que es el tema del día de hoy, hoy vamos a hablar del comienzo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. También tiene esa marca, y en este evangelio Marcos lo deja muy claro. Fíjense, dice que viene de Galilea. Galilea es un lugar, una región de Judea que es menospreciada. Y es menospreciada porque colinda con lugares donde abundan los gentiles, pueblos gentiles. De hecho, se le llama Galilea de los gentiles, ¿no?
¿Se acuerda cómo los judíos menosprecian a los samaritanos porque los samaritanos se mezclaron con otras razas, con otras culturas, con otros países, con otras religiones, y eran muy menospreciados por los judíos? Bueno, pues los de Galilea más o menos era así, aunque ellos no eran acusados de mezclarse, sí tenían mucho intercambio cultural y de comercio con la gente de los gentiles. Es como, por ejemplo, los de Tijuana no vienen a comerciar a Guadalajara, pues comercian con los gringos, ¿no? Está más cerca ahí, conviven con ellos, interactúan con ellos, hay intercambio ahí comercial más con ellos porque están cerca, porque esa es la comunidad. Pues eso pasaba con los de Galilea, que al estar cerca de pueblos gentiles tenían mucha comunicación, mucho comercio con ellos, y a veces por los demás pueblos de Judea eran menospreciados. Le decían Galilea de los gentiles. Entonces vemos nuevamente que Jesús no marca, no viene de la ciudad más poderosa y grande y de la tribu más grande y fuerte, no, nuevamente. Y viene de Galilea de los gentiles. Y ni más ni menos que de Nazaret, una pequeñísima ciudad que no era importante ni reconocida, ni se hablaba por ellos. Es más, no encuentran ustedes que se mencione Nazaret en el Antiguo Testamento. Es una ciudad, podemos decir, insignificante comercialmente, no era famosa. Nazaret, muchos piensan que le dicen a Jesús Nazareno por Nazaret, y la verdad no es eso. La verdad es que Nazario, que esa es la palabra que estaba en el Antiguo Testamento, significa consagrado, ¿no? Entonces Jesús era de Nazaret, pero se le llama también Nazareno o Nazario por consagrado. Nazario en el Antiguo Testamento como Sansón, ¿verdad? Que Sansón era nazáreo, era consagrado al Señor, por eso no podía cortar su cabellera. Pero la ciudad Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento. Les digo, una ciudad insignificante, menospreciada también, no se le tomaba en cuenta. Una prueba de esto es Natanael. ¿Se acuerda de Natanael? ¿Dónde están los que sí saben quién es Natanael? Y como 5 sí estudian en la iglesia. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, Natanael, ¿verdad? Aquel hombre que estaba abajo de la higuera orando al Señor, después van y le avisan, hemos encontrado al Mesías. Y cuando Jesús lo encuentra, le reconoce y le dice, miren, este es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Se acuerdan? Este es Natanael, hermanos. Y Natanael, cuando le dijeron, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Imagínense, hermano. El prestigio de Nazaret, de Galilea de los gentiles, ¿no? Pues esto es otra marca, nuevamente la marca de la humildad, incluso de la procedencia, del lugar donde empieza su ministerio Jesús, de dónde viene, de dónde se presenta, pues marca también nuevamente esta humildad de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que llega con este perfil de humildad a comenzar con su ministerio terrenal, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, decía Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Hermanos, ¿de la piedad puede salir algo bueno? ¿De la sanguijuela? Sí, también. Claro, porque es lo que el Señor puede hacer en nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está bien, Jesús de Galilea de los gentiles, de Nazaret. ¿Y a dónde va? Al Jordán. Seguimos con esto. Recuerda que esta es una serie. Si se perdió la enseñanza de la semana pasada, bueno, no podemos repetir todo esto. ¿Por qué en el Jordán? Nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voz que clamaba en el desierto se iba a manifestar en el Jordán, que es donde estaba el ministerio de Elías, y es en donde se presenta Juan el Bautista, que además viene vestido como Elías y predicaba. Era la voz de uno que clamaba en el desierto, enderezad los caminos porque viene el Señor. ¿Ok? Va Jesús, miren, imagínense Jesús pudo haber estado en cualquier ciudad y mandar llamar a Juan, ¿no? Juan, necesito que vengas y me bautices acá. Imagínense, Juan va, ¿no? Pero Jesús va con toda la humildad al Jordán, en donde están las pilas de pecadores y las multitudes de gente que salían al desierto y que salían de las ciudades para buscar a Juan el Bautista para ser bautizados de arrepentimiento, por el arrepentimiento de sus pecados. ¿Quiénes eran estos que iban a buscar a Juan al desierto y al Jordán para ser bautizados?
aquellos que reconocían que tenían una vida de pecado, como vimos la semana pasada, aquellos que querían huir de la ira venidera, que sabían que estaban condenados y buscaban la reconciliación con Dios. Pues ahí va Jesús. ¿Y por qué fue Jesús ahí? Número uno, porque Jesús va y avala el ministerio de Juan. Avalar el ministerio de Juan era muy importante. La señal de que Elías vendría antes del Mesías era clarísima, ¿no? Era una señal importante. Entonces Jesús va y avala el ministerio de Juan. Por eso Jesús después decía, este es el Elías que iba a venir antes. Este Juan, al que no lo reconocieron, pero Elías ya vino. Ya todo esto enseñamos la semana pasada. Entonces va Juan al Jordán para ser bautizado. Va Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan no quería. Juan decía, ¿cómo es posible que quiere ser bautizado? Yo soy el que necesita bautizarse. Juan decía, yo no soy digno ni siquiera de encorvarme a tus pies y desatar los cordones de tus sandalias, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dice, bautízame porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Pues suceden muchas cosas. En este pequeño pasaje, en estos pequeños versículos, en este texto tan corto que leímos al principio, hay una cantidad de cosas que están sucediendo, hermanos, que nos van a dar una oportunidad. Es en donde se está peleando una batalla gigantesca por la salvación de nuestras almas. Viene Jesús ya encarnado en obediencia al Padre, yendo al Jordán, dispuesto a comenzar con la tarea que Dios le encomendó. Identificarse con los pecadores arrepentidos y morir por ellos en la cruz. A eso vino Jesús. A eso descendió del cielo. Jesús no vino a hacerte rico, ni a arreglar tu matrimonio, ni a quitarte las lonjas, ni a hacerte que tus negocios prosperen, ni tanta cosa. Jesús vino a pagar en la cruz, recibir el castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado y derramar su sangre y liquidar nuestra deuda para que ahora los que arrepentidos creamos en ese sacrificio recibamos la vida eterna y seamos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. A eso vino Jesús, y ahí lo que está haciendo es identificándose con la gente a la que vino a buscar. Jesús decía, yo vine a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Son estos pecadores. Estaban las filas de gente yendo a Juan, declarando públicamente, soy pecador, estoy arrepentido. Eso era lo que estaba sucediendo con Juan. Y va Jesús y él no viene con pecado, él no viene arrepentido, él viene y dice, a partir de hoy yo represento a esta gente. Y es por ellos que vine, que descendí y que voy a ir a la cruz. Es lo que está haciendo. Está Jesús avalando el ministerio de Juan. Él era ese Elías que vendría y que clamaría que prepararan el camino para el Señor, y está identificándose con el pueblo al que vino. Este pueblo que estaba en tinieblas ahora está viendo gran luz, ¿verdad? Es Jesús ahí, y es lo que está sucediendo en el Jordán. Se identifica con Juan, avala su ministerio, y después se identifica con la gente a la que vino a salvar. Jesús decía, los sanos no necesitan médico. No fue Jesús a buscar a los reyes, ¿verdad que no? Fue a buscar a aquellos que reconocían que eran pecadores. A ellos fue a buscar. A eso vino Jesús. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pues yo no vine a buscar a la gente buena, vine a buscar a los pecadores y a los publicanos al arrepentimiento, para que puedan acceder al perdón de los pecados. Jesús viene y busca a la gente a la que vino a rescatar. Se identifica entonces con los que reconocen que necesitan un Salvador. Era por ellos que descendió a la tierra, y era por ellos que ascendería a la cruz a derramar su sangre. Isaías 53:5. Aquí se está identificando con esta profecía y comenzando el camino a la cruz, hermanos. Aquí comienza Jesús su camino a la cruz. Isaías 53:5 y 6.
Dice así la palabra de Dios, Isaías 53:5. Mas él, hablando del Mesías que vendría, de este ungido, de este Salvador que sería enviado, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por las rebeliones de quién fue Jesús a la cruz? Por nuestras rebeliones. Molido por los pecados de quién? Nuestros pecados. El castigo de cuál paz, de cuál reconciliación, de nuestra paz, fue sobre él. Todo fue sobre él, pero fue por nosotros y a favor de nosotros. Y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados de las consecuencias del pecado. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a ese pueblo y a esa reunión de pecadores arrepentidos es donde llega Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan. Y dice, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Cuál es toda justicia, hermano? La justicia de Dios era que la paga del pecado es la muerte. Entonces es necesario que se cumpla toda justicia. Lo que está recibiendo ahí Jesús es identificándose con el pueblo por el que viene a morir, hermanos. Esa es la justicia de Dios que se va a manifestar, pero Él será quien reciba el castigo por el pecado a favor de nosotros, los pecadores. Bien. ¿Qué más pasó ahí? Bueno, vamos a regresar ahí a Marcos 1:10. Vino y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, verso 10, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces vamos al verso 10 entonces. Y ahí vamos a ver, hermanos, que Jesús es ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí, bueno, es un texto tan corto, pero lleno de tantas cosas tan hermosas, de tanta enseñanza, hermano. O sea, ¿Jesús no era Dios o sí era Dios? ¿Por qué necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo? O sea, lo que está pasando ahí es otra cosa. Claro, los judíos lo entendían claramente, o cuando leyeron y entendieron los evangelios, era claro lo que sucedía ahí. Ahí estaba sucediendo una cosa. Estaba siendo ungido Jesús para el inicio de su sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para empezar, tenían que tener 30 años y no podían ministrar. Esa era la edad cuando podía empezar el sacerdocio. Y Jesús es ungido como un sacerdote. Los sacerdotes en una ceremonia pública eran purificados y santificados y lavados y cambiados y vestidos, ¿se acuerdan? Y después eran ungidos con aceite, que era símbolo del Espíritu Santo. Bueno, ahora fíjese, Jesús en ese momento es presentado públicamente y ungido. Pero ahora no fue con aceite, el mismo Espíritu Santo de Dios lo unge públicamente para el principio de su sacerdocio terrenal. A partir de ese momento Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Y nuevamente, hermano, nuevamente se conecta el cielo con la tierra. Por eso dice que se abrió el cielo. Se abrió el cielo se había cerrado, hermanos. Alguna vez estuvo conectado el cielo y la tierra un ratito en lo que Adán pecó y Eva. Después vamos en el Antiguo Testamento, hay muchos textos donde dice que se cierran los cielos, ¿no? Por el pecado, por la maldad, porque no hay reconciliación con Dios. Pues se abren los cielos con Jesús ahora. Se abren los cielos, es ungido este sacerdote. Ya todos los que estudian entienden ese sacerdocio que es eterno, que según el orden de Melquisedec, que nunca va a tener fin, ¿verdad? Un sacerdote que no tiene que ser reemplazado por otro por cuanto va a vivir para siempre. Bueno, aquí es ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y ustedes saben que los sacerdotes tenían la labor el día de la expiación, de entrar con la sangre de los animales hasta el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza, para el perdón, para cubrir los pecados del pueblo. Pues es este sacerdote que ahora es presentado por el Padre, que es ungido por el Espíritu Santo de Dios, quien va a entrar al tabernáculo, pero no al terrenal, sino al celestial, como nos enseña el libro de los Hebreos, y va a entrar hasta el trono de Dios, pero no va a entrar con sangre de animales, sino con su misma sangre, por el perdón
de los pecados de todos los que arrepentidos crean en el sacrificio en la cruz de Jesús. Y eso está sucediendo en ese momento. Es ungido este sacerdote eterno, que es nuestro sacerdote, que dice Hebreos, un sacerdote así nos conviene, ¿verdad? Bueno, pues aquí está sucediendo esto. Es ungido por el Espíritu Santo para el comienzo de su ministerio terrenal. Y lo vemos en otros pasajes, por ejemplo, Hechos 10:37. Hechos 10:37. ¿Ya están, hermanos? Dice así, Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Qué se divulgó, qué se supo por toda Judea? Comenzando desde Galilea, nuevamente, vean cómo armoniza la Biblia, ¿no? Lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Gracias, hermano. Después del bautizo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Lo está viendo? Y eso se divulgó, fue un acto público y se divulgó por todo Israel, desde Galilea y por toda Judea. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien, entonces este hecho del que estamos hablando, hermanos, ahí, cuando Jesús va a buscar a Juan para ser bautizado, vean todo lo que implica, hermano. Vean todas las cosas que están comenzando, todas las cosas hermosas que están sucediendo, el plan de Dios puesto en marcha. Llegó el tiempo es lo que dice después Jesús adelantito, pues el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ahí comienza todo este trabajo sacerdotal de Jesús y su camino a la cruz. Jesús fue ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Y en ese momento nuevamente se abren los cielos, y quiero decirle que los cielos están abiertos, hermano. Hay una época, la iglesia, la temporada de la gracia, está abierto, y si no te has arrepentido estás a tiempo, porque un día se va a terminar esta etapa de gracia y este tiempo, y es hoy que están abiertos. Esteban, cuando fue apedreado por predicar el evangelio por los judíos, el mismo Saulo, ¿verdad?, estaba ahí de testigo. Y Esteban, cuando estaba muriendo, dijo, veo los cielos abiertos. Hermano, el cielo se abrió, porque ahora hay un puente. Está abierto el cielo porque hay un puente. Eso significa sacerdocio, pontífice. ¿Han escuchado eso? Puente, es el puente. Hay un puente, es Jesús. Con el arrepentido que se entrega a Jesús, hay un puente para entrar al reino de los cielos, que están abiertos en este momento en el ministerio de Jesús. Es la temporada, la era de la iglesia. Uno le llama la dispensación de la gracia. Muy bien. Entonces los cielos se abrieron, hermanos. Mire Isaías 64:1. ¿Se está aprendiendo, hermano, o no? A ver, levanta la mano, ¿quién ya se durmió? Y le iban a levantar, qué bárbaros. Bien. Isaías 64:1. Dice así: oh, si rompieses los cielos y descendieras. ¿Qué verso, no? Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Fíjense que en el original esa palabra que se abría en los cielos dice rasgarse, ¿no? O se rasgaron los cielos. Y mire, aquí dice, si rompieses los cielos y descendieras. Ahí está Jesús descendiendo. Y a tu presencia escurriesen los montes. Isaías 64:1. No olvidemos que todo esto está sucediendo en el Jordán, hermano. Todo es importante. El evangelio de Marcos es de pocas palabras, pero cada una es palabra de vida, hermano. ¿Por qué en el Jordán? ¿Qué simbolismo tiene el Jordán, hermano? La dependencia total de la salvación del pueblo es Dios. Solamente Dios puede salvar. Así está escrito en Isaías, ¿no? Solo yo salvo. Fuera de mí no hay quien salve. Y eso es. Mire, ¿qué simboliza el Jordán? El Jordán es el último puntito
el último requisito que le faltó al pueblo para entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Escaparon de Egipto, que por cierto, llegaron a un lugar donde hasta ahí llegó el pueblo, sus fuerzas, su trabajo, su cansancio, hasta donde ellos caminaron, se escaparon de Egipto, pero llegó a un lugar donde ya no había dónde pasar porque estaba el mar. Venía el ejército del faraón detrás. ¿Quién se presenta ahí? El ángel de Jehová. La salvación. Hoy verán la salvación de Jehová. La palabra ahí es Yeshua. Y se abre el mar. Y pasa el pueblo. La salvación depende de Dios, no de nosotros, hermanos. Podemos con nuestras fuerzas, pues dice la Biblia, no es de quien corra, ¿verdad? Es Dios el que nos salva. Bueno, pues así como abrió el mar rojo para entregar el regalo prometido, la promesa de Dios a los patriarcas de entregar la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. Pues hasta ahí llegó el primer intento del pueblo, hermanos, cuando el Señor envió a 12 espías a reconocer la tierra, 12 exploradores a reconocer la tierra. Sin embargo, 10 de ellos menospreciaron la tierra prometida. Y no creyeron en Dios, que Dios les iba a dar la victoria sobre 7 naciones más grandes y más fuertes que ellos que habitaban del otro lado del Jordán. Así es que el Señor, enojado, los puso 1 año por cada día que menospreciaron lo que Dios les había ofrecido. 40 años en el desierto pasó esa generación. 40 años después con Josué quieren entrar a la tierra prometida y no pueden porque está el Jordán. Nuevamente, ¿quién consigue la salvación? ¿Un hombre? ¿Una persona? ¿Un caudillo? Dios abre el Jordán. Dios abre el Jordán, se abre el río y pasa al pueblo en seco y entra por fin a la tierra prometida, que había sido la promesa de Dios a los patriarcas de Israel y al pueblo de Israel. Pues ahí mismo, este es el simbolismo, ahí mismo, en esta ceremonia, se abren los cielos para que todo aquel que esté arrepentido, reconozca su pecado y crea en el sacrificio de Jesús, entre al cielo. Ahí se abrió el Jordán para que entrara el pueblo a la tierra prometida y se abren los cielos para que un arrepentido entre al reino de los cielos. Muy bien. Y después dice que vio el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma. ¿Va? Dejen regreso. Dice, y luego cuando subía del agua, porque ahí fue bautizado Jesús, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí es, les digo, el Espíritu Santo. ¿Por qué se utiliza como paloma? Bueno, desde el Génesis se utilizaba esa figura para hablar del Espíritu Santo. En algunos textos dice el Espíritu de Dios revoloteaba, y esta imagen de la paloma, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo, y es solamente un simbolismo del Espíritu Santo de Dios que descendía sobre Jesús. A Jesús no le echaron aceite, descendió el Espíritu Santo para ungirlo, para comenzar su ministerio terrenal. Y entonces vino el Espíritu Santo, descendió sobre él, y en el verso 11 vemos que dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En apenas 3 versículos, vean cuántas cosas maravillosas están sucediendo, hermanos, en el plan de Dios para salvarnos, para darnos una oportunidad, para permitirnos el acercamiento al reino de los cielos. Pues una voz vino de los cielos y decía: tú eres mi Hijo amado. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahí está. Recuerden que Jesús está en la fila, ¿verdad? Y llega a bautizarse de en medio de la multitud de pecadores que están reconociendo que necesitan el perdón de Dios, que están reconociendo su pecado. Y mire, si hay una voz del cielo cuando Juan se levanta del agua, cuando fue bautizado. Entonces se escucha esta voz del cielo y que dice: este es mi Hijo amado. En otros evangelios dice: este es mi Hijo amado. Aquí le habla directamente: tú eres mi Hijo amado, ¿verdad? Y en ti tengo complacencia. Estoy muy feliz contigo, ¿verdad?
¿Qué está haciendo el padre ahí? Presentando públicamente a su hijo que en obediencia, ahora en un cuerpo de un siervo, de un esclavo, de un ser humano, está en obediencia comenzando este ministerio sacerdotal que camina directamente a la cruz del Calvario. No hay ninguna otra dirección a donde va este ministerio de Jesús. Y entonces se escucha la voz y presenta al Padre a su Hijo, que ha sido bautizado, identificándose con los pecadores, ¿verdad? Y que en obediencia al Padre caminará por esta tierra un ministerio de 3 años, predicando las buenas nuevas de la salvación, de la bondad de Dios, de Dios permitiendo el arrepentimiento para el perdón de los pecados y la vida eterna, y que terminará cuando Jesús en la cruz reciba el castigo que el ser humano y el pecador merece delante de Dios. Bien, entonces una voz, Jesús está en la fila, está con los pecadores, pero el Padre dice, este es mi hijo, O sea, toda la multitud son pecadores, vienen buscando salvación, pero este es mi hijo, en cual tengo toda la complacencia. Y ahí vemos cómo el Señor cumple con una promesa que está por todo el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver algunos textos. Isaías 4:1. Isaías 4:1. Perdón, 42:1. Ya estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Isaías 42:1. He aquí mi siervo. Esto es lo que hablaba y es lo que está pasando. Llegó el tiempo, se cumplieron las profecías y llegó el momento que se presentaría el ungido, el siervo del Señor, el enviado, hermanos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y hoy está cumpliéndose todo esto ahí en el Jordán. Está Dios presentando a su hijo, a su siervo, a su enviado, que va a ser, que es su escogido y que está lleno del Espíritu, está siendo ungido por el Espíritu para traer justicia a las naciones. Génesis 22:2. Vemos estas frases que utiliza ahí Marcos y que nos lleva a estos textos enseñándonos claramente lo que está sucediendo en este momento histórico que estamos analizando el día de hoy. En Génesis 22:2, aquí el pasaje, el contexto es cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac en sacrificio, ¿no? Y a quien, a su hijo, su único hijo, hermano, el hijo de la promesa y el hijo amado de Abraham. Y hoy es lo que está haciendo Jehová con Jesús, entregando a su hijo amado. Génesis 22:2 le dice Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, ¿cómo dice la Biblia que es Jesús? Su único hijo, el unigénito del Padre también era Jesús, en el caso de Jehová. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. ¿Dónde mero? Moriah, hermanos, ahí donde está el templo, donde está el muro de los lamentos, ahí mero en Jerusalén. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí va Abraham. Como ustedes saben, Dios no permitió que Abraham le hiciera daño al muchacho. No le hagas daño al muchacho, yo conozco que me temes, ¿verdad? Y ya Abraham, lleno de fe, había dicho, el Señor se proveerá. Le pregunta a Isaac, ¿dónde está el cordero? El Señor se proveerá. Jehová Jireh. Y entonces, pues el Señor proveyó de ese cordero que iba a pagar por todos los pecados de la humanidad, de aquellos que arrepentidos creyeran. Eso es lo que está sucediendo ahora con Jesús. Este es mi Hijo amado, a quien el Padre dispuso para esta tarea de caminar voluntariamente, a ser sacrificado y derramar su sangre
por el perdón de los pecados. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pues obviamente, hermanos, el que lee inmediatamente se acuerda de Abraham, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Salmo 2:7. Y hay una frase aquí que quiero que se memoricen para más al ratito. Ya están, Salmo capítulo 2, verso 7. Dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Miren, así mero como le dijo ahorita al Padre, ¿verdad? A Jesús ahí en el Jordán, tú eres mi hijo amado. Y aquí está, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Fíjense, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Acuérdese de ese Salmo 2:8. ¿Qué le está ofreciendo aquí el Padre a su Hijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ok? Veamos entonces y démonos cuenta que en este pasaje acabamos de ver una manifestación completa de Dios. ¿A qué me refiero? A la Trinidad, hermanos. En este pasaje estamos viendo a Dios el Padre presentando a su Hijo, el Dios que planeó la salvación de la humanidad y de los pecadores, enviando a su Hijo, a quien ha prometido y a quien ha preparado, a su único Hijo amado, y lo presenta públicamente en esta ceremonia. Vemos a Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, que es el Cordero que será sacrificado y que está aceptando su misión y que se identifica por aquellos perdidos y pecadores a quienes vino a salvar. Y está ahí siendo bautizado porque está dispuesto a cumplir toda la justicia de Dios. Ahí está Jesús. Y vemos al Espíritu Santo que unge y embiste de poder a Jesús para este trabajo del ministerio sacerdotal terrenal de Jesús, que comenzaba en ese momento camino a la cruz, en donde un día consumaría el derramamiento de su sangre para el perdón de los pecados. Entonces, ¿cuántas cosas están pasando en ese instante ahí, verdad, hermanos? Es impresionante. Y así es el Evangelio de Marcos. En pocas palabras, nos llena de vida con la palabra de Dios. Y dice ahí que después de esto, verso 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahí está el Padre presentando el Espíritu Santo, ungiéndolo, Jesús recibiendo la encomienda y aceptándola, identificándose con el pueblo a quien viene a salvar, ratificando el ministerio de Juan. Y inmediatamente después de esta ceremonia hermosa, preciosa, del cumplimiento de la palabra de Dios que enviaría un Salvador, inmediatamente Jesús es impulsado, dice Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu le impulsó al desierto. Dice en otros evangelios, como el de Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Y dice aquí, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Qué importante estudiar este texto el día de hoy, hermanos. De todas las cosas que se pueden hablar de un texto como este, de las tentaciones de Jesús, de todo, hermano, porque hay polémica con este texto. No sé si ustedes saben, pero hay gente que dice que Jesús no puede ser tentado, no podía ser tentado. Claro, porque la Biblia lo dice, Dios no es tentado ni tienta a nadie, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, Dios no podía ser tentado, Jesús no podía haber pecado, Él era santo y era divino y no tenía capacidad de pecar, ¿verdad? Otros dicen, realmente fue tentado. Yo les digo, en medio de las polémicas, yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que fue tentado, y para mí fue tentado. Y ahorita que analicemos las tentaciones, verán por qué. Yo se los voy a explicar, por eso mi posición es esa. Muchos dicen, no, es imposible, Jesús no puede ser tentado. Es que era un hombre, hermanos, en ese momento. Yo le voy a decir una cosa, cómo lo veía Satanás, Satanás veía la situación así. Si no es ahora, ¿cuándo?
Así pensó el diablo, hermano. Si no es ahora que está en un cuerpo humano, ahora que se cansa, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene cansancio, ahora que está en un cuerpo limitado humano, si no lo destruyo, ¿ahora cuándo? Tengo que aprovechar, ¿no? Mira, hermano, el diablo va a atacar en nuestra debilidad. Ahí pensó, Jesús es débil ahorita, está en un cuerpo humano. Pero el diablo no es igual de inteligente que Dios, ¿eh? Porque muchos dicen, es que el diablo no es omnisciente ni nada. Sí es inteligente, pero más sabe por viejo que por diablo, como dice el Salmo 185,000. ¿Verdad? Pero no tenía chance de derrotar a Jesús, en eso sí estoy de acuerdo. Pero fíjese lo que le voy a decir, yo es lo que más le quiero enseñar hoy. Porque ya sabemos que el diablo fue derrotado por Jesús ahí, se resistió Jesús y el diablo huyó. Ya sabemos eso. Pero yo lo que quiero hoy transmitirles es lo siguiente. Si el diablo limitado, delante de Dios el diablo es limitado, hermano. Pero delante de nosotros es poderoso, ¿eh? Es un ángel poderoso. No es que tenemos el poder, no seas sonso, hermano. Es poderoso el diablo, tenemos que aprender a tener cuidado. Por esto, mire, si el diablo se atrevió a intentar hacer pecar a Jesús, el Hijo de Dios, ¿usted cree que no lo va a intentar con nosotros? Hermanos, por el amor de Dios. Si lo intentó con Jesús y cuando no pudo, lo intentó de otra manera. Y como van a ver ahorita, diseñó la tentación específica para Jesús. Mira que el diablo puede diseñar una tentación específica nomás para ti. Esta es hecha especialmente para ti. Así es el diablo. Y hoy lo vamos a ver, hermano. Entonces, ¿sabe una cosa? Si el diablo estuvo dispuesto a intentar hacer caer a Jesús, ¿no lo intentará con nosotros? No, es que yo soy hijo del rey, es que ya declaré y decreté. Hay un alrededor ángeles que, hermano, lea la Biblia, deja de andar escuchando esos apostoloides. Porque la palabra nos dice, estén alertas, sean sobrios, despiertos, atentos y velad. Esté revisando, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Hay aquí alguien que es enemigo del diablo? Y si tú no eres enemigo del diablo, el diablo sí es de ti, ¿eh? Bueno, si tú eres hijo de Dios. El diablo te odia con todo su corazón porque eres un desertor de su ejército. Estabas en sus filas, estabas en su ejército, hacías las maldades que él te inducía y que te mandaba, pero un día traicionaste al diablo y te cambiaste de bando. Bueno, Dios te cambió de bando por arrepentirte y creer, y ahora estás en el ejército de Dios. Y lo que más odia a un comandante es al desertor y traidor, ¿o no? Si tú traicionaste al diablo, el diablo te odia y te quiere despedazar. Y es tu enemigo y anda alrededor buscando a quien devorar. Y debemos estar conscientes de eso, hermano. El diablo odia a Jesús, hermano. Y tenía una pequeña chance según él. Ahora que está en un cuerpo humano, tengo que aprovechar, ¿no? ¿No va a aprovechar contigo cuando vea tu debilidad? ¿No crees que estará alrededor viendo en qué momento te debilitas? ¿A quién ataca el diablo, hermano? ¿Al más fuerte o al más débil? No es menso el diablo, ¿eh? O sea, es el diablo, pero no es menso. Como león rugiente buscando a quien devorar. Vean todo lo que nos dice la Biblia con esta frase. ¿Cómo es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar? Agazapado, escondido entre los matorrales, ¿no? Oye, en vez de andar en el Face todo el día, veo un documental de Animal Planet. Y ve al león cazando, escondido, agazapado, observando, ¿dónde está el más sonso? De verdad, hermano, cuando está el grandote de 2,000 kilos con sus cuernos, a ese va el león, hombre.
Anda viendo a ver quién se quedó, quién se apartó, o quién va rengueando, quién está lastimado o herido, se quedó atrás, o se separó de los grandototes, y ahí ataca. Sí, el diablo está esperando vernos débiles, alejados de la comunión, alejados de la congregación, alejados de la oración, alejados de la adoración, alejados de todas esas cosas que nos fortalecen, hermanos, y que nos tienen cerquita de Jesús. Yo confío en que estar cerquita de Jesús nos ayuda mucho. ¿Usted no? Fíjese lo que le voy a decir. Están los torotes así y está el morrito ahí en medio, y no va el león a querérselos ganar de ahí. ¿Dónde tenemos que estar? Ahí cerquita del Señor, ¿sí o no? Hay un cuadro, y eso es lo que les quería decir. Yo confío, hay un cuadro que a mí me ministró mucho. Estaba en una misión a la que íbamos hace años, cuando éramos misioneros. Tenían un cuadro donde está Jesús, me encantaba. Está Jesús con una ovejita aquí con la pata rota, ya saben, ¿no? La ovejita esa, terca y necia, pero que Jesús ama y le rompe la pata, se la entablilla y se lo pone en los hombros, ¿no? Ya sabemos esa figura, la hemos platicado. Y están ahí todas las ovejas juntas comiendo, pero Jesús está viendo hacia allá, hacia las ramas, con su ovejita aquí, así. Y entre las ramas se ven los ojos del lobo. Están ahí, me encanta la pintura. Eso es lo que sucede. Pero les voy a decir una cosa, esa ovejita con la pata rota ahí en el cuello de Jesús está a salvo. ¿Está de acuerdo? Si el Señor te ha disciplinado y te rompió la patita y ahora estás abrazado de Él, hermano, ahí está seguro. Ahí está seguro. Porque el diablo va a querer atacarte, buscando alguna debilidad o que te distraiga. ¿A quién ataca el diablo? Por ejemplo, en palabras de Pablo, a las almas inconstantes. Esas son las que son arrastradas por vientos de doctrina. Entonces, cuidado. Vivimos en una batalla espiritual. Jesús estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Los ángeles le servían bien la respuesta de Dios. Ahora, fíjense lo que vamos a hablar un poquito de las tentaciones, un poquito, y rápido se va la hora. Cuando pienso en las tentaciones en las que caemos y en lo que nos enseña la Biblia, yo puedo pensar que una de las situaciones que propicia que caigamos es no estar conscientes, claramente conscientes de las consecuencias que hay si caemos en la tentación, o de todo lo que está en juego, de todo lo que está en juego en esa oferta que te tienta. ¿Qué hay detrás? Yo a veces cuando pienso en Adán, yo siempre pienso que Adán ni entendía lo que se estaba jugando al tomar ese fruto. Yo pienso en Adán y digo, él no entendía todo lo que estaba en juego. La historia, la humanidad completa cayendo, ser expulsado del paraíso, híjole, andar avergonzado, cubierto de pieles porque fue avergonzado en su pecado, la distancia con Dios, tanta cosa. Seguramente Adán no entendía todo eso cuando cometió y cayó en la tentación. ¿Y sabe por qué pienso eso? Porque lo veo en otros pasajes igual. Por ejemplo, Esaú habrá estado consciente el día que tuvo hambre, que llegó cansado de haber casado con hambre y le vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas porque traía hambre. ¿Se imagina usted? Él habrá estado consciente de todo lo que había detrás, hermano. Y yo veo eso, yo veo que no estamos muy conscientes de todo lo que implica y deberíamos de crecer en esa área. Entender qué hay detrás de una decisión, hermano, como padres de familia, lo que vamos a hacer para nuestra familia si tomamos una decisión, si es acertada o no, a cuántos nos estamos llevando y cuáles son las consecuencias y cuál es el precio de eso que se me hizo fácil, dices hoy. Porque el diablo te convence de que tiene, todo el mundo lo hace, qué tanto es tantito,
Ni te creas, también el pastor anda igual. No, no, tú hazlo, disfruta la vida. Total, ¿a quién le haces daño? Es más, ¿quién se va a enterar? Y lo que hace el diablo es distraernos con esos argumentos, minimizando el pecado, para no pensar en las consecuencias que puede venir si tomamos una mala decisión, hermano. Yo me imagino a Adán que no entendía todo lo que estaba jugando en ese momento. Aún Esaú, al mismo David en sus desviaciones, sus cosas y más. Pero Jesús no era así, ¿verdad? Jesús sabía lo que se estaba jugando. Jesús sabía lo que implicaba esa guerra y esa batalla y esa tentación. Ahí es que debemos de ser más conscientes de lo que implica cuando tomamos una decisión, de lo que hay detrás, las consecuencias para nosotros, para nuestro futuro y para la gente que amamos y que nos ama y que estamos llevando. Acuérdense de Acán, cómo se llevó a toda la gente, toda su familia, porque se le hizo fácil. Vi esto, me gustó y lo tomé, dice Acán. En ese momento habrá pensado todo lo que iba a suceder. Lo hemos dicho nosotros mismos, o a usted no le ha pasado, nomás a mí, que dije es que en ese momento no pensé bien las cosas. ¿No le ha pasado? Nomás yo he cometido errores que después digo, no lo pensé bien, la regué, había esto detrás. Adán no pudo resistir la tentación, no pudo discernir todo lo que había en juego. Nosotros también seremos tentados, hermano. No dude que si lo intentó el diablo con Jesús, hermano, así de osado y de atrevido es, imagínense con nosotros. Cuidado de tener cosas escondidas que el diablo las descubre y nos quiere agarrar en nuestra debilidad, hermano. Necesitamos saber que estamos en guerra espiritual y que hay un enemigo queriéndonos atacar. Efesios 6:10. Por eso se nos dio Efesios 6:11. Bueno, desde el 10, está bien. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos agarrarnos del Señor. Él es fuerte. Nosotros no somos tan fuertes como usted cree. No se crea eso de que yo declaro y decreto y que no, hermano. Necesitamos agarrarnos del Señor, Él es fuerte. Efesios 6:11. Vestíos en toda la armadura de Dios. Para eso nos dio una armadura que es espiritual, hermano. No es de declaradera. ¿Ok? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuevamente la Biblia te está diciendo, el diablo está acechando tu vida. ¿Por qué tú crees que no? Si la palabra no lo advierte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esos son poderes. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la atmósfera en la que vivimos están las huestes de maldad. Por tanto, dice el verso 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? Resistir. A ver, ¿dónde están los que sí leen la Biblia? Levanten la mano. Gracias los demás por ser honestos, ¿verdad? No, pues yo no, la verdad. ¿Está bien? La Biblia dice que tenemos que resistir al diablo. No dice que le machaques la cabeza al diablo, que le aplastes la cola, que lo ates con 3 nudos. Eso no enseña la Biblia. Eso son falsas doctrinas, enseñanzas chuecas y vanas, que porque lo escucharon de un lado y a todos les encanta la canción para remolinear, y en vez de andar aprendiendo lo que nos enseña la palabra, creemos en esas cosas. Al diablo se le resiste con la fe, creyendo en las promesas de la palabra de Dios. Y la Biblia promete que Él huye. Bien, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, después de la acechanza y te mantienes firme, quedes firme. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos, vestidos, abrochados, es ceñidos, el cinturón,
¿verdad? Vestidos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, sabiendo y conociendo la verdad. La verdad es Jesús, hermano. Vestido con la coraza de justicia, sabiendo que eres justificado y que ahora eres un hombre libre. Debes de saberlo y estar en tu corazón, apreciar es tu corazón. Y esto te cubre el pecho y esa es la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio. Ay de mí si no predicara el evangelio. Y esas son las botas de este guerrero que predica el evangelio y que anuncia la paz. Verso 16, sobre todo. ¿Qué es un sobre todo? Mi abuelita le decía un sobre todo, un abrigo que se ponía sobre todo. Y yo creo que sobre todo, dice aquí, tomad el escudo de la fe. Sobre todo debes de tener fe, debes de tener confianza, de entender la palabra, de conocer la palabra, de creer en ella. Sobre todo tomar el escudo de la fe, un escudo que cubra todo, un escudo grandote, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, que ahí llegue el dardo, la flecha, y que ahí se quede y ahí se apague. En el escudo de la fe. Te ataca el diablo y dice, sí, pero Jesús me dijo esto, sí, pero Dios me prometió esto, punto. Ese es el escudo de la fe, hermanos. Y tomad, verso 17, y tomad el yelmo de salvación, el casco. Ahí son, cuida tu mente de ideas, de ideas extrañas al verdadero evangelio, hermano, y cosas por muy espectaculares, y las diga quien les diga, y aunque salgan en la tele y sean apóstoles estos, si hablan cualquier cosa que no se amolde a las sanas palabras de Jesús, protege tu mente, ¿sale? No dejes entrar ideas que no sean de sana doctrina. Es el yelmo de salvación. Y por último, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Con qué se defiende uno? Con la palabra de Dios. ¿Qué sacó Jesús contra el diablo ahí? La palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Mateo 4:1. Ahí vamos a ver este enfrentamiento, este segundo round entre el diablo y la humanidad. La primera vez nos representó a Adán y le pusieron knockout. No resistió a Adán. No tomó una buena decisión Adán. Pero ahora es Jesús, representándonos a nosotros. Entonces, dice Mateo 4:1, perdón. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Que quede claro que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el pecado, pero Dios puede permitir las tentaciones del diablo para que tú seas probado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermano, es que por eso el diablo dijo, es el momento. ¿Cuándo había agarrado el diablo a Jehová con hambre? O cansado, o con sueño. ¿Comprenden? Es más fácil pensar como el diablo, ¿no? ¿Entendemos esta oportunidad que vio el diablo? Es ahorita. Lo agarro cansado, lo agarro con hambre, allá en el desierto. Ok. Tuvo hambre y vino el tentador. ¿Qué esperó? Cuando lo vio débil. Él pensó que estaba débil. Y vino el tentador, el diablo, y dijo así: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí les quiero explicar algo, cómo el diablo avienta el anzuelo perfecto para cada quien. El diablo no trabaja al aventón. Estaba planeando. Esta es la tentación para Jesús. ¿Era una tentación para Jesús esto o no? Hace rato me decían que no los hermanos de las 8. Nomás 2 decían que sí. Y claro, porque la Biblia dice que no podemos tentar a Dios, ¿no? Entonces no es tan mal. Pero vean cómo el diablo lo intenta astutamente. Si a mí me dice el diablo, si eres pastor de verdad, que conviertas esa bocina en pan, a mí me da risa el diablo. O sea, el diablo no me tentaría con eso, no está tonto. Porque yo diría, no, yo no puedo convertir eso, no inventes. Pero Jesús sí podía convertir las piedras en pan, ¿eh? ¿Está entendiendo? ¿Cómo? A pesar de que no tenía cómo ganar el diablo a Jesús, hermano. Eso está claro, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso. Jesús no iba a pecar, porque además de ser un hombre era Dios.
Y era un hombre perfecto. Y no heredó la naturaleza caída, no tenía capacidad de pecar. Yo lo que quiero ver es que vean cómo el diablo actúa, porque a nosotros nos puede dar, hermano. Cómo diseña la estrategia perfecta para Jesús. A ver, convierte eso. Yo no puedo, pero Jesús sí podía, hermano. Jesús sí podía y tenía hambre. Y sí podía convertir las piedras en pan, Jesús. ¿Está entendiendo? Bien, entonces así pasa. ¿Por qué a mí esto? Porque es tu lado débil y fue diseñado para ti eso. Y muchos no disciernen. Es que como que es de Dios porque todo se me acomodó. Pero se te acomodó para pecar. Piensa. Es que todo se acomodó porque fue diseñado para ti esa tentación. Porque el diablo te ha observado, te ha acechado, sabe que ese es tu lado, ¿va? El diablo dice, ¿para qué la tiento con esto? Si se emboba con el celular, ahí la tengo atrapada. No sirve, no va a la iglesia, no ora, con que esté ahí en el Face. Diseñado especialmente para ti que eres vicioso del Face. A otros con videojuegos los tiene el diablo ya inhabilitados de las cosas de Dios. Inhabilitados. Y a otros con pornografía y cosas así, otros con marcas, con la figura, mujeres con su ser figura y bonita, y las tienen fregados. No, son eficaces en el reino de Dios. Están deshabilitados, neutralizados, con tentaciones diseñadas para ti. Ya sé por dónde, ya sé de qué lado más caliguana, dijo el diablo. No, está raro eso, ¿eh? Que el diablo sabe las debilidades porque nos observa. Fíjense, entonces ahí le ofrece esto, ¿y qué contesta Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús conoce la escritura, entiende la escritura y cree en la escritura. ¿Estamos? Porque unos la conocen, otros se la saben, otros creen y otros no. Entonces está difícil. Conoce, entiende, conoce. Porque Él es la palabra, ¿no? O sea, el diablo no tenía chance. Por eso les digo, más que ese aspecto, mejor aprendamos cómo ataca el diablo. Porque a nosotros sí nos puede pegar. Si lo atacó a Jesús sin tener chance, imagínense con nosotros, lo va a intentar el diablo, ¿eh? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios. Si el Señor me mandó a llegar a la cruz dentro de 3 años, de alguna manera me va a sostener, me va a alimentar. Pues así es. Y Jesús sabía las promesas de Dios. No tenía por qué andar haciendo milagros para convertir piedras en pan. Él confiaba en la palabra de Dios. Entonces, miren cómo el diablo se resistió y se fue. No, hombre, se aferra al diablo. Número 2, Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Repito, ¿por qué no lo llevó a Las Vegas? Está tratando con un sacerdote ungido. ¿El diablo? Pues le digo, hermano, puede hasta diseñar la tentación. Este es especial para este. No puede decir que no a eso. Ahí va otra vez. Pero no le salió con Jesús. El diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lánzate del pináculo, de la parte más alta, lánzate. Porque escrito está, otra característica, el diablo es experto en torcer el significado de las escrituras. Se sabe la Biblia el diablo, que no lo apantallen con alguien que habla la Biblia en el púlpito y dice, es de Dios porque hasta dijo ahí, lo puede interpretar mal. Aquí el diablo cita el Salmo 91, que nunca habla de que alguien se aviente de un precipicio porque Dios lo va a cachar con sus ángeles. No dice eso. Pero utiliza la palabra y la tuerce. Y le dice así, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Qué tanto conocemos la Biblia para defendernos de falsas interpretaciones? De falsos maestros y profetas y apóstoles ahora.
Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No me envió a andar haciendo acrobacias para demostrar que Dios me cacha en su mano. No tentarás al Señor tu Dios. Y se aferra al diablo, ahí va de nuevo, Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró, ¿a dónde lo llevó ahora? A un monte alto donde vea todos los reinos del mundo, hermano. Y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, las riquezas, la fama, la gloria, todo lo que implicaba, ¿no? ¿Se acuerda hace rato que le dije? Acuérdese del texto Salmo 2:8. Ya Dios le había ofrecido esto a Jesús. ¿Sí o no? Y miren cuántos caen en esa tentación. Dios tiene promesas para nosotros y el diablo llega y te lo ofrece por algo que va en contra de Dios. Y tú, es que Dios me bendijo. No, hombre. Aquí vean cómo el diablo le ofrece algo que sí era algo que era para Jesús. Pero recíbalo de Dios como Jesús, no del diablo, hermano. Hay doctrinas hoy tan torcidas que dicen, arrebátale al diablo, arrebátale al diablo. Hasta canciones, y yo le arrebato esto al diablo, y le arrebato. Hermano, reciba cosas de Dios, deja al diablo que se lleve lo que... Dios es de quien usted debe de recibir cosas. El diablo no le arrebata las cosas. Usted las pierde por desobedecer a Dios. Obedezca al Señor. Usted no tiene que andarse peleando con el diablo. Al diablo se le resiste y se le echa afuera, según la Biblia, punto. No ande correteando al diablo. Regrésame mi matrimonio, diablo maldito. No inventes. Tú espera de Dios. Obedece a Dios. Cree en Dios. Cree en su palabra, entiende su palabra, vive su palabra, espera en sus promesas y vas a ser lleno de bendiciones. Entonces, el diablo le ofrece, imagínense, vas a recibir de mí todo esto. Le mostró los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Jesús, después de subir a la cruz, resucitó y subió al cielo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no solamente se le dio toda la autoridad y todas las posesiones de la tierra que le ofrecía al diablo, sino también de lo que hay debajo de la tierra y de lo que hay en los cielos, y no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús, porque dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo por obedecer a Dios. Vean nomás, y el diablo te puede ofrecer cositas y siempre son migajas delante de lo que Dios te quiere dar. Y podemos, si no estamos cuidadosos, caer en estas ofertas diabólicas. El diablo le dejó, dijo, no va a poder. Le dijo Jesús, vete, Satanás, estás haciendo el ridículo. Y el diablo se fue. Le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y aseguro que le llevaban comida, unas carnitas y de todo. No, carnitas, no. Jesús era judío, no. Hermano, y los ángeles le servían. Pero vea cómo después de un momento de victoria que vivió Jesús, en la presentación, en el ungimiento y todo eso, viene la tentación. Muchos cristianos caen después de celebrar una victoria. Como que dicen, Dios me bendijo, estoy bien, está contento, hay felicidad, pero se descuida. Y el diablo está esperando el momento, o almas adúlteras. El diablo aprovecha los momentos de debilidad. El diablo pensó que tenía oportunidad de hacer caer a Jesús. Y por supuesto que confía en que nos puede hacer caer a nosotros, sin ninguna duda. 1 Corintios 10:13. Así es que, hermano, seguramente tendremos que enfrentar tentaciones. Seguramente el diablo acechará y querrá lastimarnos y tentarnos para sacarnos del camino de Dios, o para que no tengamos la paciencia de esperar en la promesa y en las palabras del Señor. 1 Corintios 10:13.
Nos aclara el Señor que pues vendrán tentaciones, pero que tenemos las capacidades para soportarlas y que el Señor nos dará también la salida. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El Señor no permitirá que haya tentaciones más de lo que podamos resistir. No olvide, hermano, que el Hijo de Dios ha sido investido por el Espíritu Santo y ahora en él hay un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que se puede resistir la tentación. Por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación, que después de haber superado la prueba vendrán las bendiciones de Dios, hermanos. Dios no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no tienta a nadie, pero permite las tentaciones porque hay propósitos de bendición, hermanos. Por ejemplo, me queda claro que en medio de las tentaciones se revela delante de nosotros lo que Dios ya sabe, y que a veces hasta el diablo, por estarnos viendo cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Y el Señor puede permitir que nos pongan una revolcada, ser zarandeados como a trigo, como lo hizo con Pedro, para que reconozcamos nuestra debilidad y en qué áreas tenemos que mejorar y qué cosas no hemos entregado a Dios y somos susceptibles de ser tentados en esa área específica. Y otra razón por la que Dios permite que vengan las tentaciones y las pruebas es porque es refinada y fortalecida nuestra fe. Primera de Pedro 1:6. Ahora el cristiano dice: en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando de la prueba. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. 1 Pedro 1:6. Tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Vamos a vivir aflicción, hermanos, vendrán diversas pruebas en nuestra vida. Y dice el verso 7: ¿para qué sometida a prueba vuestra fe? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que, hermano, nuestra fe es fortalecida y purificada por medio de las pruebas que Dios permite para nuestra vida. Cuando dice el oro es pasado por el fuego, ¿qué pasa con el oro cuando es pasado por el fuego y se calienta a grandes temperaturas, se derrite y la escoria, los metales que no son preciosos y finos, flotan? Y entonces es retirada la escoria y queda el material fino, el oro puro. Y es lo que Dios hace con nosotros cuando permite que enfrentemos pruebas. Nosotros vamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe para poder ser más fuertes delante de las acechanzas del enemigo y de las pruebas mismas de la vida. ¿Para qué? Sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que, hermanos, Jesús fue presentado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo y tentado por el diablo, y salió victorioso. Y a partir de ese momento comienza su ministerio terrenal, caminando hacia la cruz, predicando las buenas nuevas de la salvación, la oportunidad de acercarse y reconciliarse con Dios, porque las puertas del cielo están abiertas. Y el que arrepentido reconozca su pecado, cambie su vida y crea en que Cruz pagó por sus pecados, tiene acceso a la vida eterna y al reino de los cielos. Hermanos, y nosotros, hablando de las pruebas, no podemos pensar que vamos a salir victoriosos si somos débiles o en conocimiento de la palabra, o en entendimiento de la palabra, o en creer en la palabra, en fe, o en practicar la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Eso es lo que Cristo nos enseña en este momento. Él tenía la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y el diablo sale pitado, hermano, porque no hay nada que pueda hacer. Y esa misma promesa es para nosotros. Ya vimos: resistir al diablo y él huirá de vosotros.
Así es que, hermanos, vemos en este pasaje que Jesús es presentado, ungido y probado. Y le voy a decir una cosa, el Hijo de Dios va a pasar por ese proceso. Seremos hijos de Dios cuando arrepentidos creamos. Y el Señor nos va a levantar, hermano. Y nos va a ungir con el Espíritu Santo. Y nos va a probar, hermano, para enviarnos a cumplir una misión. Ir y predicar el Evangelio a todas naciones y hacer discípulos y enseñarles a obedecer las palabras de Jesús. Así es que estos poquitos versos hoy nos llenan de entendimiento de lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, y comienza esta batalla que gana Jesús y comienza su camino directo a la cruz para rescatarnos de la condenación del infierno, derramando su sangre en esa cruz. ¿Y quiénes son los salvos? Los que arrepentidos creen en este sacrificio. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Bueno, pues este es el plan de Dios para nuestra salvación. Y ahí está Jesús, hermano. Presentado por su Padre, ungido por el Espíritu Santo, tentado por el diablo, victorioso, determinado a cumplir y a llevar a cabo la tarea que su Padre le encomendó, entregar su vida y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición tan grande, qué regalo tan grande, que ahora nosotros recibimos este regalo por medio de la fe. Un regalo, no nos cuesta nada, es por gracia, pero necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio, que será nuestra próxima clase la próxima semana. Es que no se la pierda. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por esta palabra que es espíritu, que es vida, que nos fortalece, Señor, que nos inspira, que nos lleva a tus pies, que nos derrota, ver la magnífica obra que preparaste, Señor, y el sacrificio tan grande y la obediencia tan grande de tu Hijo Jesús, Señor. Y ahora entendemos que nosotros pertenecemos a tu familia y que también quieres complacerte con nuestra vida, que tenemos que aprender a presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a ti, y que nos unges con el Espíritu Santo para fortalecernos y capacitarnos en obedecer tu palabra, Señor, y que en medio de las acechanzas del enemigo tenemos que aprender a ser sabios, a mantenernos firmes en la fe, resistir con la palabra para entregarte una vida victoriosa que cada día más se vaya pareciendo a la de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por tanta bendición, gracias por tanto amor, gracias por la cruz, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por darnos vida el día de hoy. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos el jueves, primero Dios.